Yo quiero tocar un tema que pasó un tanto desapercibido. Es el caso de una conferencia que dio el ex gobernador César Camacho Quirós en la Cámara y que se refiere al abuso que hacen los gobernadores, los poderes ejecutivos de todos los estados, de una facultad legal que les da para atender cuestiones de preliberación, liberación anticipada y una serie de beneficios a los reos que ya son sentenciados. Y esto en la práctica, yo estoy de acuerdo con lo que decía el exmandatario, que modifica en realidad la actuación y la resolución de los jueces, del Poder Judicial, y al Poder Ejecutivo por la vía administrativa le puede dar la libertad anticipada a uno que fue acusado a 30 o 20 años, no le puede dar a los 12 años. Sí, y además algo de lo que finalmente se puede haber abusado y que prácticamente nadie toca el tema, ¿no? Es un tema importante, es un tema delicado, pero también de alguna manera político, en el que pocas personas se quieren meter. Pero bueno, él finalmente es una persona bastante experimentada que conoce mucho del tema. Sí, César Camacho Quirós incluso fue presidente de la comisión de la anterior legislatura de la Cámara de Diputados Federal que aprobó, discutió la cuestión de la reforma al sistema penal de todo el país y que se está derivando incluso a los estados. Entonces una gente que conoce mucho del tema, pero daba un dato preocupante. Dice que el 64% de las sentencias de los jueces en todo el país, en promedio, porque en todos los estados, los poderes ejecutivos las modifican. O sea que en la práctica el juez dice una cosa y al final de cuentas el que decide con cuánto castigan a un delincuente son los poderes ejecutivos, o sea que encabezan los gobernadores, ¿no? Así es, evidentemente, y esto al interior de los reclusorios, ¿no? Ya con los beneficios, como tú señalas, de preliberación y todo lo que establece la ley, pues en eso se basan para modificar la sentencia que establece el juez, es decir, lo que determine el juez no se mantiene, porque siempre existe la posibilidad de cambiarlo y lamentablemente no siempre es para bien y tampoco es para todos. Sí, ya no es pues lo que se conoce como cosa juzgada, ya no resuelve el Poder Judicial, sino que resuelve el Poder Ejecutivo, porque los reos, todos los reos en cada lugar, tanto del fuero federal como fuero común, cuando ya son sentenciados y que su sentencia se llama ya ejecutoriada, que ya no tiene más para dónde hacerse, porque ya agotó todos los recursos para obtener su libertad y no la obtuvo, entonces pasan a estar en poder del Ejecutivo, bajo jurisdicción del Ejecutivo, y el Ejecutivo ya puede hacer con ellos lo que ellos quiera, entonces ya está, ya no importa lo que ha dicho el juez, consecuentemente está usurpando, digo, aunque sea constitucional, pues es constitucional, es legal, pero de todos modos está invadiendo la esfera del Poder Judicial, porque está determinando algo distinto a lo que determinó y resolvió el Poder Judicial. Así es, la verdad es que uno casi siempre se queda con la idea de que es el juez el que dice o dicta la última palabra, y no siempre es así, porque ya analizando la ley, lo que establece, todas las facultades que les han dado los diputados finalmente al Ejecutivo a través de este sistema de prevención y readaptación social, se pueden modificar las sentencias. Pero yo creo que va a ser muy importante esta figura del juez, juez de sentencia que le nombra, que va a darle seguimiento al encarcelamiento ya de los reos cuando ya están presos, ya no va a estar a disposición de los poderes ejecutivos, sino que va a estar dentro del propio Poder Judicial, como debió haber estado todo el tiempo, ¿no? Así es, como debiera ser también, ¿no? Sí. Oye, yo quiero volver un poco también al tema de la controversia, esto de la adopción del clero. Yo creo que hay muchas cosas que muchas veces son legales, son constitucionales incluso, pero no tienen aceptación social. Yo creo que estamos en un caso de esos, es decir, y se culpa mucho a la Corte, bueno, la acusó el cardenal Sandoval Íñiguez de cosas terribles, ¿no? De cosas terribles, pero la Corte, su función, su papel en este caso, era nada más de determinar si era constitucional o no era constitucional. Y entonces a juicio de la Corte, y yo creo que falló que es constitucional, pero hasta ahí, y de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? Pero también hay una cosa, de fallar que es constitucional una cuestión no es obligación que tenga que hacerse, es decir, no, la adopción no es obligatoria, es decir, ya no es ilegal, y es constitucional, pero no es obligatoria. Sí, mientras no se legisle finalmente en estados como como el Estado de México, la verdad es que no se puede hacer. Va a ser posible solamente en el Distrito Federal, y evidentemente, como tú mencionas, me parece que la sociedad, la mayoría, pues no está de acuerdo con este fallo. La Corte, pues no siempre no es monedita de oro, no deja contentos a todos con sus fallos. Me parece que muchas veces se le ha aplaudido, otras veces se le ha censurado, pero también ha sido por diversos temas, y en este caso, en una sociedad como esta, pues nadie, o sea, aunque sea constitucional como tú mencionas, eso no quiere decir que sea aceptado. Sí, yo creo que tú tienes razón cuando ubicas el problema en una cuestión de orden cultural, de orden
de tradición incluso, y histórico, ¿no? Porque pues es una cuestión que nunca se había visto y que ni siquiera previó, creo que todavía hace 20 años a nadie se le hubiera ocurrido que podíamos estar discutiendo hoy temas como este, ¿no? En realidad ha avanzado mucho la cuestión también social y se está reflejando en esta gran controversia que tenemos a nivel nacional por esto. Y lo que sí es cierto es que en el caso de la adopción de los niños, sí se piensa en los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo, pero sí se está también haciendo a un lado el derecho que tiene el niño a que no lo vayan a después malver, ¿no? En la sociedad, es decir, por ejemplo, cuando llega a la escuela con los papás los papás que son sus papás, no sé si sean sus papás o su mamá, o cuando llegan con puras mamás, no, también no sabemos quién es la mamá y cuál es el papá, y eso digo, aunque sea constitucional, aunque sea legal, e incluso que puede ser respetable, digo, no metiendo en cuestiones de orden moral, pero desde el punto de vista social, el niño sí tendrá problemas de señalamiento, de estigmatización, y que puede causarle serios problemas, más allá de lo legal y de lo constitucional. Evidentemente, y aquí también entra finalmente las críticas de que se habla mucho de que hay muchas trabas, por ejemplo, para que una persona soltera, hombre o mujer, pueda adoptar, y a ellos se les van a dar más facilidades. Eso también es cuestionable, y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo dudo mucho que en otros estados puedan replicar lo que está pasando en el Distrito Federal. No creo que nadie quiera esto, porque también es asumir costos políticos, y vamos a ver cómo le va a ir en las elecciones al PRD, a ver qué tan redituable es, aunque bueno, me parece que la realidad del Distrito Federal finalmente es muy distinta a la de otras entidades. La verdad también no debemos pasar por alto una cuestión, los derechos constitucionales pues están en la letra, están en el texto, no siempre se expresan y se pueden exigir en la realidad. Todos tenemos derecho a una vivienda, constitucionalmente tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la educación, tenemos al trabajo, y mira el problema que hay en el país de desempleo terrible que tiene al país postrado y que tiene el mercado interno caído, que no se puede, precisamente porque no hay empleo, y la Constitución lo garantiza, pero no por eso es automático el ejercicio de ese derecho, ¿no? Así es. La verdad es que tampoco se puede descartar que sea letra muerta, y sobre todo que si llega otro partido, por ejemplo el PAN, en el siguiente gobierno, pues pueda modificarse esto, o no sé si marcha atrás o trabas ya en los trámites. Claro, ahora también viendo bien, por ejemplo, que el caso de los matrimonios de pareja del mismo sexo no era un problema muy sentido de la población, de la sociedad en su conjunto, afectaba a un grupo pues que es respetable, pero minoritario, y que no incidía en nadie en los demás, y es más, sigue todavía, se pueden casar o no casar, y eso no afecta a nadie. Sí, la verdad es que no es un reclamo pues muy importante, y finalmente esa división no es positiva porque puede dividir al país otra vez, divide finalmente a distintos partidos, a distintas fuerzas, y también incluso podría afectar en un momento dado la posibilidad de hacer alianzas en otras entidades. Sí, claro. O los gobiernos que ya tienen alianza, de ver qué políticas van a llevar a cabo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Nosotros, como siempre, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Brita. Buenas tardes, los esperamos la siguiente semana.